Comunidad Católica Virtual. Les presento el tema 4 pasos para sanar. Primera parte. Shalom, hermanos, la paz del Señor. Estamos aquí en esta ocasión para hablar de un tema importantísimo en la vida cristiana. Un tema que yo sé que muchos de ustedes han estado esperando que desarrollemos. El tema que hoy nos ocupa es 4 pasos para sanar. ¿Estás enfermo? ¿Tienes alguna dificultad en tu cuerpo, en tu salud? ¿Estás quebrantado? Pues este es el tema que tú estabas esperando y que el Señor tiene preparado para ti. ¿Qué nos dice la Iglesia acerca de los milagros? ¿Qué enseña nuestra amada Iglesia Católica? Vamos a leer en el Catecismo de nuestra Iglesia Católica el numeral 156 y dice así, el numeral 156 de nuestro Catecismo: creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia. Su fecundidad y su estabilidad son signos ciertos de la revelación adaptados a la inteligencia de todos. Hasta aquí el texto de nuestro catecismo, que nos va a decir que Dios ha querido. En primer lugar debemos entender esto, hermano. Dios ha querido que a través de los milagros y los signos externos nosotros podamos entender completamente, entender plenamente las verdades profundas de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que además de que nosotros podamos experimentar y decir con palabras como yo siento en mi corazón o yo siento la presencia de Dios, además de estos impulsos interiores que el Espíritu Santo nos da, esa manera en cual Él nos hace saber que está hablándonos a nuestra vida, también el Señor quiere que a través de los signos, como dice el catecismo, signos concretos, signos exteriores, signos visibles, que son los milagros, también a través de ellos nosotros podamos comprender plenamente las verdades profundas de la fe. Quiero agregar esto, y es que la Iglesia nos está diciendo que los milagros son importantes, que los milagros también acompañan la predicación de la fe, que los milagros son parte de la vida de la Iglesia, que los milagros son signos de que Dios sigue caminando a nuestro lado y que sigue compadeciéndose de nosotros. Dicho esto, vamos al primer punto de estos 4 que yo quiero presentarles en este día. El paso número 1 es que debemos entender tú y yo que Jesús no es un taumaturgo más. ¿Qué significa esto? Que Jesús no es alguien que hace milagros como cualquier otro. Es bueno decir que en la época de Jesús existían otros personajes antes de Jesús y después de Jesús que también hacían milagros. Pero Jesús no es uno más de esos milagreros baratos. No, Señor. Bueno, pero lo primero que debemos distinguir a través de los milagros que Jesús hace es precisamente que Él es el Hijo de Dios. Jesús no es alguien que hace milagros por hacerlos. No es un taumaturgo más. Es el Hijo de Dios. Es el que tiene el poder completo sobre la naturaleza. Jesús tiene el poder completo sobre la vida y la muerte. Jesús tiene el poder completo sobre cualquier adversidad, enfermedad, el viento huracanado, la tormenta. Todas esas cosas no escapan al poder de Jesús. Porque es necesario, hermano, que tú entiendas que Jesús
es el Hijo de Dios. Leemos en San Mateo, en el capítulo 11, versículo 2 al 5, nos dice así la Escritura: Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? Jesús le respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes ven y lo que oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, hay una pregunta de San Juan. San Juan estaba anunciando la venida del Mesías, como en este tiempo también, en este tiempo de Adviento en el cual vivimos, Adviento 2020, la iglesia vive un momento especial, un momento en el cual nos dice que debemos pedir la venida del Señor. Estamos preparándonos en el Adviento para esto. Pues bien, San Juan es un personaje del Adviento y San Juan había anunciado a Jesús, pero ahora viene con una pregunta concreta delante de Jesús y le manda a preguntar algo concreto, que es una pregunta que usted y yo quizás nos hemos hecho. Hermanos, si te has preguntado alguna vez, ¿realmente Jesús es el Hijo de Dios? Observa, escucha la respuesta que hoy Jesús les quiere dar a todos los que tienen esa interrogante. Tú quieres creer en Jesús, tú quieres poner tu confianza en el Señor, tú tienes una enfermedad y quieres que el Señor te sane. Le estás pidiendo quizás que el Señor te sane, pero necesitas conocer esto. Jesús respondió: cuéntenle a Juan, díganle lo que ustedes están viendo y lo que están escuchando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Hermanos, esta es la novedad del Evangelio. Esta es la buena nueva de Jesús. Jesús no es un milagrero más, no, Señor, es el Hijo de Dios. Es Dios que salva, que viene a nuestra vida, que viene y quiere manifestarse en nosotros con signos poderosos, que quiere manifestarse en nosotros con signos llenos de poder, sanando a los enfermos. Esta es la respuesta de Jesús. Para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios, Él te da no un signo, ni dos, ni tres, te da muchos signos. ¿Y cuáles son esos signos? Son las manifestaciones poderosas que Él realiza en la vida de aquellos que creen. Entonces, hermano, hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que no es un milagrero más. Entonces, cuidado, hermanos, en la Iglesia Católica nosotros sabemos que Jesús es misericordioso y que por eso realiza signos poderosos. Pero cuidado, porque Jesús no es un chamán. Jesús no es un mago, Jesús no es un brujo, Jesús no va por la calle ofreciendo milagros. Nosotros los servidores de Jesús no vamos ofreciendo milagros por aquí, milagros por allá, anunciando milagros, promoviendo milagros. No es esa la intención que tenemos con este tema, sino anunciarte que Jesús es el Rey, que Jesús es poderoso y que si Él quiere, pues hará un milagro en tu vida. Entonces, hermano, el primer punto es entender que Jesús no es cualquier persona. Jesús es el Hijo de Dios. Paso número 2, entonces, es, hermano, entender que Jesús no es una opción más. ¿Cómo afianzamos esta idea? Jesús no tiene que ser una opción más para ti que estás enfermo. Yo entiendo perfectamente que una persona enferma con sus dolores, con sus dificultades, con los problemas que la misma enfermedad acarrea, pues pueda en un momento de desesperación buscar diversas opciones. Pues lo que estamos tratando de decirte, que el segundo paso para que tú seas sano es que identifiques a Jesús, que creas en Jesús y que pongas tu confianza en Él, no como una opción más, no solo porque te falló la ciencia. No vas a poner tu confianza en el Señor
porque ya fuiste donde el curandero y el curandero no te curó. No vas a poner tu confianza en el Señor porque ya fuiste que te hagan unos riegos, que te den unos brebajes y eso no te funcionó y seguramente que no te va a funcionar. No, hermano, Jesús no es una opción más. Peor aún, Jesús no debe ser una alternativa que tú estás probando, igual que al mismo tiempo que vas donde el brujo, donde el curandero, donde el chamán, al mismo tiempo vienes donde Jesús y estás pidiéndole al Señor que te cure. No, hermano, eso hay que desecharlo. Mira lo que dice la Escritura. La palabra del Señor nos va a decir en San Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor Jesús es bien claro al decirnos, ¿estás conmigo o estás contra mí? El Señor Jesús no quiere que nosotros estemos a medias, que estemos con Él a medias. La confianza en el Señor debe ser total y definitiva. No puedes estar confiando en cuestiones mágicas, en supersticiones y a la vez querer confiar en el Señor. Eso es imposible. Además, no solamente es imposible y no vas a tener ningún milagro si haces eso, sino que además estás cometiendo un grave pecado porque estás cometiendo el pecado de idolatría. La superstición, el horóscopo, todas esas creencias, todo eso es abominación, dice la Escritura. Es algo que está en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, o estás con Jesús o estás contra Él. Jesús, entonces, hermano, paso número 2 para sanarte. Jesús no es una opción más. Debes entender que Jesús es la única opción que tienes. No hay ninguna otra opción. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.